En esta ocasión les voy a hablar de los métodos en Java. Los métodos en Java nos van a posibilitar encapsular buena parte de la lógica de nuestro negocio, de nuestros requerimientos para ser reutilizada. Vamos a poder escribir algunos fragmentos de código dentro de los métodos y los métodos los vamos a poder implementar en diferentes partes de nuestro programa. Voy a proceder a abrir mi entorno de desarrollo, voy a crear una clase de Java que se llame métodos demo. Y acá lo que voy a hacer es que voy a proceder a crearme un paquete que se llame funciones, y dentro de ese paquete funciones voy a crear una clase que se llame mis métodos a manera de ejemplo. Ya lo que voy a hacer acá para tener una mejor organización de mi programa es que me voy a crear otro paquete que se llame implementaciones, y esta clase que creé previamente, métodos demo, la voy a meter ahí adentro. En este sentido ya tenemos dos paquetes, un paquete donde voy a almacenar mis funciones y otro paquete donde voy a almacenar las clases donde voy a implementar esas funciones. Cuando nosotros trabajamos con métodos hay otro elemento que quiero que tengan en cuenta, y es el de la modularidad. Nuestro programa de ahora en adelante va a estar dividido en diferentes módulos o paquetes que se van a encargar de almacenar las clases que tienen cierta lógica en su interior. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque más adelante, en caso tal de ser posible, vamos a ver temas de arquitectura y la importancia de tener un orden en nuestros proyectos de Java. Entonces aquí tengo esta clase que se llama mis métodos, y es en esta clase donde me voy a encargar de crear el primer método que voy a utilizar. En esta clase mis métodos yo no voy a utilizar el método PSVM, sino que voy a destinarla única y exclusivamente para declarar mis métodos. Voy a utilizar la palabra clave public. Public hace referencia a que desde cualquier paquete de mi programa este método va a ser accesible. Public static. Static hace referencia de que este método va a pertenecer a esta clase y por lo tanto no voy a necesitar instanciarlo, sino que cuando lo vayamos a implementar vamos a proceder de la manera de poner la palabra mis métodos, como tenemos la clase, punto y el nombre del método que vamos a ver más adelante. Entonces static hace referencia a que este método va a pertenecer a la clase y no a la instancia como tal. Elementos importantes que tengan en cuenta y que pertenecen al paradigma de la programación orientada a objetos. Public, static, y lo que sigue es el tipo de retorno de mi método. El tipo de retorno es como el tipo de dato cuando estamos trabajando con variables. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es que el tipo de dato va a ser de tipo entero. Ya lo que voy a hacer es que le voy a poner un nombre a mi método. Tengan en cuenta de que es una convención en programación nombrar los métodos en minúscula, como lo hacemos también con las variables, pero a diferencia de las variables, en las variables utilizamos sustantivos, en los métodos vamos a utilizar verbos que dan cuenta de acciones que vamos a realizar. Voy a abrir paréntesis y ya lo que yo voy a poner dentro del paréntesis son los parámetros. Los parámetros pueden ser varios y pueden ser de diferentes tipos. Yo lo que voy a hacer acá es que voy a crearme un parámetro de tipo entero que se llame número 1 y voy a ponerle otro parámetro que se llame número 2. Voy a abrir las llaves y es dentro de estas llaves donde yo voy a poner el bloque de código que voy a implementar y voy a reutilizar a lo largo de mi código, de la implementación fundamentalmente. Ya lo que voy a hacer acá es que me voy a crear una variable que se llame resultado. Tengan en cuenta que esta variable solamente va a existir en este bloque de código. Si ustedes intentan acceder a esta variable por fuera de este bloque de código, ya que fue creada dentro de él, solamente existe dentro de él. De ahí la importancia de tener presente el tema del scope. Scope o alcance. El alcance local es cuando una variable solamente tiene un alcance limitado, es decir, solamente existe en un bloque de código específico, y el alcance o scope global, que es cuando nosotros creamos la variable a la altura de nuestras clases o de nuestro método public static void main, y en ese sentido tiene una vigencia y puede ser
utilizado en cualquier parte de nuestro código. Ya lo que voy a hacer acá es que voy a sumar número 1 más número 2. Tengan en cuenta que estas variables que tenemos acá cumplen el papel de parámetros. Los parámetros son como una especie de data simulada que nos va a permitir trabajar en las declaraciones de nuestros métodos, y cuando estemos realizando la implementación pues ya vamos a reemplazar estos valores simulados, parámetros, por valores concretos sobre los que queremos realizar una determinada acción. Ya lo que voy a hacer es que, al tener en cuenta que este método va a retornar un entero, es decir, cuando nosotros le especificamos el tipo de dato acá a nuestro método, tenemos que retornar un valor con este tipo de dato, razón por la cual yo voy a poner acá la palabra clave return y voy a poner resultado. ¿Qué va a hacer este método? Este método se va a encargar de sumar dos números que le especificamos en los parámetros, lo va a almacenar en una variable llamada resultado y nos va a retornar el resultado en esta variable que tiene su mismo nombre. Ya lo que voy a hacer es que voy a ir a la parte de métodos demo. Acá voy a crear el método PSVM que me permite ejecutar mi programa de Java. Voy a traer la clase mis métodos, como se los dije, punto sumar. Tengan en cuenta que lo que posibilita eso es esa palabra clave static. Ya lo que voy a hacer acá, vean que acá si yo le doy clic, pues ahí podemos ver que hay un error. ¿Por qué? Porque este método, como yo se lo especifiqué acá en la declaración, está esperando dos argumentos. Aquí le llamamos parámetros cuando declaramos el método, y cuando lo vamos a implementar ya le llamamos argumentos. Los argumentos ya son los valores concretos sobre los cuales yo quiero performar una determinada acción. Aquí voy a poner dos valores de ejemplo, 23 y 500, número 1 y número 2. Ya lo que voy a hacer es que voy a ejecutar mi código. Y acá lo que tenemos es nada. ¿Por qué? Porque vean que yo, cuando estoy declarando mi método, simplemente estoy poniendo un return, que este va a ser el retorno. Pero yo en ninguna parte estoy poniendo un system.out.print, que es lo que me posibilita a mí mostrar por consola el resultado de algo. Voy a crearme este system.out.print, voy a cortar este método, y lo que voy a hacer es que voy a proceder a pegar el método dentro del public static, desde el system.out.print. Y acá tenemos el resultado, que fue la suma que nosotros especificamos que este método iba a realizar. Nosotros, al trabajar con métodos, pues podemos reutilizar esto en múltiples ocasiones en nuestro programa, con los mismos valores o cambiarle los valores. Aquí por ejemplo va a ser 34, aquí va a ser 985, acá va a ser 10 y acá va a ser 234, acá va a ser 11 y acá va a ser 1. Voy a volver a ejecutar y vamos a ver cómo este método me va a posibilitar realizar múltiples sumas solamente pasándole los valores concretos o argumentos al método dentro del paréntesis. Nosotros también podemos almacenar el resultado de un método en una variable. Por ejemplo, me voy a crear una variable que se llame suma, y lo que voy a hacer es que voy a llamar a mis métodos punto sumar, y dentro de este paréntesis le voy a pasar esto. Ya lo que nosotros podemos imprimir va a ser la variable suma, que se va a encargar de imprimir el resultado de la operación que estamos realizando en el método. Vea que acá tenemos ya el resultado de esa suma. Ya lo que voy a hacer es que voy a volver a la parte de mis métodos, me voy a crear otro método public static, pero en este caso quiero que me devuelva un valor de tipo string, y este método se va a llamar saludar. Lo que va a recibir este método va a ser una variable string o un valor de tipo string, y va a retornar un string. Tengan en cuenta que el retorno siempre tiene que coincidir con el tipo de dato que le estamos especificando a nuestros métodos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a ponerme un return y voy a poner un mensaje de saludo. Hola. Acá voy a concatenar con num, que es el parámetro, es decir, esa data simulada que se va a encargar de simular lo que vamos a implementar ya en el método. Aquí voy a concatenar y decir bienvenido a nuestro método.
me voy a ir a la parte donde estamos implementando nuestros métodos, y lo que voy a hacer acá es que me voy a crear un south, me voy a traer la clase mis métodos y voy a traerme el método saludar, que fue el que creamos de crear, y acá le voy a pasar una variable, no una variable, un dato concreto. Y vean que acá lo que estamos imprimiendo es hola Santiago, bienvenido a nuestro método. Vean que yo acá simplemente le puse Santiago porque ya cuando yo estoy declarando el método, pues acá estoy utilizando este parámetro que se encarga de simular lo que el usuario va a ingresar y en ese sentido concatenarlo con un mensaje personalizado. Si nosotros en nuestro programa necesitamos hacer esto en múltiples ocasiones con diferentes nombres, pues simplemente copiamos, pego por acá, colocamos otros nombres, vuelvo y ejecuto, y vean que acá tenemos diferentes nombres personalizados bajo un estándar que yo definí en mi método. Otro elemento que podemos hacer y que me va a servir para explicar cuando nosotros no vamos a retornar nada, y es que, por ejemplo, fíjense que acá estamos retornando un string. Ese string lo estamos viendo acá, pero también existe el caso donde nosotros no queremos retornar nada. Cuando nosotros no queremos retornar nada, simplemente vamos a utilizar la palabra clave void. Cuando utilizamos la palabra clave void, nosotros no tenemos que poner return, simplemente vamos a poner mensajes u operaciones dentro del método SOUT, system.out.print. Ya lo que voy a proceder a hacer es que voy a volver a la clase de la implementación, voy a eliminar esto, y como ya estoy utilizando un system.out.print en mi método, pues lo que yo voy a hacer es que me voy a traer la clase mis métodos, y aquí voy a poner saludar, aquí voy a volver a poner el nombre, voy a ejecutar, y acá vamos a ver cómo ya vamos a poder ver en pantalla lo que el método realiza. ¿Por qué? Porque este método saludar está devolviendo, pues no está devolviendo nada realmente. Vean que no tenemos un return, y cuando no devuelve nada le ponemos void. Estos métodos nos sirven, entre muchas otras cosas, para imprimir mensajes. Yo acá lo que quiero hacer es imprimir un mensaje que es diferente de retornar, téngalo muy en cuenta, razón por la cual yo acá no estoy metiendo el resultado o este método, la implementación de este método, dentro de un paréntesis. Tengan en cuenta igualmente que nosotros podemos utilizar el escáner para crear nuestras variables, decirle al usuario que ingrese la data por consola, por ejemplo, ingrese su nombre. Y lo que voy a hacer acá es que me voy a crear una variable de tipo string que se llame nombre y le voy a pasar el escáner. Aquí ya tenemos nuestra variable. Ya acá lo que le voy a pasar a este método no va a ser este texto quemado, sino que va a ser la variable nombre. Voy a volver a ejecutar para que vean cómo podemos integrar lo que hemos venido viendo en sesiones pasadas con esto. Acá le voy a poner otro nombre, Camila. Y acá tenemos el mensaje, hola Camila, bienvenido a nuestro método. Eso es lo que les quiero mostrar con respecto a cómo podemos trabajar con métodos de diferentes maneras y cómo los podemos implementar.